Lo que queríamos hacer, me gustaría contarlo brevemente, era hacer una versión facsimilar de una revista que tiene más de un siglo. Es una revista que se editó justamente aquí en 1907. ¿Cómo queríamos hacerlo? Había varias alternativas, ¿no? Hacer versiones facsimilares que suponía un trabajo de transcripción de cada uno de los textos que se publicaron en 1907 en Tepic Literario, o hacer algo mucho más parecido a lo que hizo José Luis Martínez con esta serie que publicó en el Fondo de Cultura Económica sobre las revistas literarias modernas de México. Recordemos, y seguramente hablaremos de ello, de revistas como Sabia Moderna, que fue fundada en 1906. Y entonces era un objetivo muy parecido, la recuperación de las imágenes de los textos tal cual fueron publicados en su momento. Y entonces decidimos hacer justamente ese trabajo. En la parte de las revistas, con Patricia Reyes, que es la diseñadora editorial de Ediciones Delirio, tomamos la decisión de que como llegaron a las manos de nosotros las revistas que la doctora Beatriz nos dio, que ahorita nos va a contar seguramente la historia, esos 12 números con los colores de las portadas, reproducirlas, y que el pantone de las ediciones, de la impresión, fuera casi exacto a los colores de las portadas de las revistas que se publicaron hace más de 100 años. Entonces van a poder observar justamente en el libro que, bueno, parece en el lomo, ¿no? un arco iris, porque la variedad de colores es diversa en ese sentido. Viene acompañado de un estudio introductorio de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, en donde va paso a paso describiendo qué fue esta revista, y sobre todo, y algo que me parece muy interesante, es cómo una revista que parecería tentativamente local fue una expresión de las letras iberoamericanas. Eso es impresionante y eso creo que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Aquí publicaron autores de todo el continente: Leopoldo Lugones, Darío, Julio Flores, entre otros más, evidentemente Amado Nervo. Y entonces ahí viene esa parte del estudio introductorio de Beatriz. Lo que hicimos en la parte editorial fueron dos cosas. Es una impresión antigua. Entonces lo que hizo Patricia Reyes fue sacar los modelos tipográficos y dividirlos en categorías. Y eso es lo que van a encontrar en la parte última. ¿Qué tipografías se utilizaron en su momento? Que parece ser que se imprimió en la penitenciaría de aquí de Tepic, donde estaba la imprenta. ¿Qué plecas se utilizaron en su momento? Y también las dividimos. Y en términos de ilustración, ¿qué se utilizaron? Se utilizaron grabados y se utilizaron fotografías. Esa era la novedad, ¿no? Estaban fascinados. Solón Argüello estaba fascinado de que podían ya imprimir una fotografía en Tepic Literario. Eso era un hito. Y eso me parece a mí, como editor, me pareció algo maravilloso simplemente. Y agregamos un índice de autores, que como investigadores, muchos de nosotros podemos agradecer tener un índice alfabético de quienes participaron en la edición. Y creo que resultó un trabajo completo en la medida de lo posible. Eso sería como una introducción, Lorena. Muchas gracias, Marcos. A nuestro querido Nacho Peña, rector de la universidad, ¿cómo se involucró en este proyecto? Cuéntanos el proceso de ser coeditores de una obra tan importante y relevante para nuestro estado. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todos. Saludo con afecto a quienes acompaño en esta mesa. Doctora, muchas gracias por estar acá. Obviamente uno como funcionario tiene que tomar muchas decisiones, algunas son muy complicadas, pero hay unas que por la importancia que tienen se vuelven fáciles.
y cuando se nos invitó a ser parte de esta coedición, obviamente la respuesta inmediata fue sí. Era imposible negarnos a una edición de este tipo y obviamente estamos muy orgullosos de haber participado en ella. Quisiera comenzar mi intervención con una frase del maestro José Emilio Pacheco. No leemos a los otros, nos leemos en ellos. Así sucede en este libro. Al leerlo nos da la oportunidad de releer nuestra ciudad y la historia cultural que nos construyó. En su estudio preliminar, la doctora Beatriz Gutiérrez retoma la importancia de los periódicos y revistas como espacios fundamentales de difusión de la creación literaria a principios del siglo pasado. Hace un recuento de las diversas publicaciones periódicas en México, caracterizándolas brevemente. Resalta que el centro dominaba el mundo literario y cultural en general, y como para los provincianos resultaba sumamente complicado entrar a la dinámica de publicación. Aquí radica la importancia de las publicaciones periódicas de provincia, mismas que propiciaron la creación de una importante red de literatos. En ese contexto surge Tepic Literario, cuyo propósito era dar a conocer el talento de provincia, en particular el talento local. A pesar de las diversas dificultades, sobre todo económicas, que implicaban mantener una revista de este tipo, se tiene conocimiento que vieron la luz 12 números, los cuales permiten acercarse a la literatura realizada en ese espacio geográfico que pocos años después se convertirá en Nayarit. También dan la oportunidad de leer autores de otras latitudes, haciendo visibles las redes de escritores generadas a partir de revistas provincianas. Pero no solo eso, Tepic Literario es una fuente invaluable para apreciar la vida cotidiana de la época. A partir de sus diversas secciones y de los anuncios de ocasión, se puede reconstruir parte de la historia cotidiana de nuestro estado, lo que permite contextualizar los propios productos literarios. La composición editorial de cada uno de sus números habla de una propuesta estética y da cuenta de un periodo histórico concreto con su particular desarrollo tecnológico y cómo sigue sucediendo de una condición económica que se vuelve un factor determinante en la permanencia o no de una revista. Este texto resulta de gran relevancia, entre otras cosas, porque de manera natural lleva al lector a hacer un comparativo histórico que hace evidente el discreto avance en lo que la doctora Beatriz nombra la lucha de la provincia contra el centro, y cómo a más de un siglo de distancia la inversión cultural más fuerte se sigue realizando en las grandes ciudades, lo que se traduce en infraestructura y por ende en una oferta cultural enriquecida, contrastando con lo que generalmente sucede en las ciudades pequeñas, situación que se agudiza de manera mucho más evidente en los pueblos. Pero esta comparación natural también obliga a reconocer los avances que se han suscitado en la provincia y a preguntarse qué factores han incidido para que se hayan logrado los movimientos culturales. En ese sentido, tengo la certeza de que las universidades contribuyen de manera fundamental en la generación de miradas de construcción y de construcción de lo que Piaget llama las realidades posibles, que al final es lo que permite avanzar para transformar la realidad más concreta, inmediata y plausible. Sin menospreciar los diversos factores que han contribuido al movimiento cultural, estoy convencido que la universidad pública no tiene comparación. Por citar un ejemplo que me es más cercano, en Nayarit, que apenas rebasa el 1.000.000 de habitantes, la Universidad Autónoma de Nayarit ha egresado a más de 180,000 profesionistas que ven y se explican realidad desde una visión disciplinar, pero también trabajan cotidianamente para transformarla. Así, el libro que aquí nos convoca permite asomarnos al pasado, recrearlo, saborearlo, al mismo tiempo que repensamos el presente, sopesándolo, midiendo lo logrado y asumiendo la responsabilidad que nos corresponde como universitarios, conscientes de nuestra vocación y habilidad para dinamizar y democratizar el desarrollo cultural en el Estado. Necesitamos unir esfuerzos para potencializar el talento e ingenio que se requiere para transformar al país. No se trata de ganar la lucha entre el censo y provincia, sino establecer alianzas y redes colaborativas que permitan empezar a saldar la deuda histórica con las ciudades, pero sobre todo con las comunidades más pequeñas. Muchas gracias. Gracias, rector. Bueno, creo que ya vamos entendiendo un poco de qué va el libro, pero ahora me gustaría que Javier Berecochea nos hablara de 1907
de cuál era el momento histórico que se vivía en Tepic, en esta región que todavía no era Nayarit, para entender un poco más a la revista y luego al personaje. Por favor, Javier. En primera, muchas gracias, Lorena, a todos los organizadores del Festival Letras Tepic, por darme la oportunidad de estar con amigos que respeto, quiero y sobre todo les tengo una gran admiración. Y el poder compartir con la doctora Beatriz Gutiérrez este espacio. Cuando se me invita, pues digo, ¿de qué voy a hablar de este análisis del libro? Y como dicen, el martillo a todo le ve cabeza de clavo. Yo soy historiador. Luego empiezo a remitir qué sucede en Tepic de finales del siglo XIX e inicios del XX, que está esa amalgama cultural tan fuerte. ¿Qué pasó? ¿Por qué Tepic está tan progresista? Que no lo crean, Tepic finales del siglo XIX e inicios del XX está en un auge económico, político y social. Me remite a iniciar esta plática a un tema que me gusta muchísimo, la industrialización de lo que fue Tepic, a los años hacia alrededor de 1840, cuando están surgiendo aquellas fábricas, Jauja, 1838, Bellavista, que ahora visitó, doctora, que en 1841 por ahí están colocando la primera piedra. Puga en el 43 también, ya por aquí está José María Castaños con esos esfuerzos de Bellavista y Puga, y a la posterioridad vienen La Escondida, las fábricas textiles de Santiago de la familia Pérez Gómez y la del Río también en Santiago. Todo esto crea un ambiente industrial, un ambiente de progreso, en que el séptimo cantón se permea, se envuelve. Esto es lo interesante. Cuando hay progreso, cuando hay desarrollo, se da la cultura. Y por ahí me encuentro en las investigaciones de poetas que no conocemos. El caso de Francisco Plácido Fletes, que en 1843 está publicando de aquí de Nayarit. Él nace en el Rosario, Sinaloa, pero desde niño lo traen por aquí, y en 1843 está publicando poesías a nivel nacional en un periódico de mucha influencia de aquella época, el siglo XIX. También publicó en el Museo Mexicano, una revista que constantemente desde el 43 hasta aproximadamente el 45 se estuvo editando en la República Mexicana. También por aquella época me encuentro a don Quirino Ordaz Álvarez, sí, el tío abuelo de Amado Nervo, también está publicando en el Museo Mexicano. Por ahí unas que se le llaman Los Recuerdos de Quirino, por ahí va el título, y en ese Museo Mexicano publica El Coplero y el Público. Ahí nos remite al Tepic de 1825, cómo se realizaban las obras teatrales en esa época. Ahí nos platica que en los palenques, en un palenque o donde se hacían las peleas de gallo, ahí se improvisaban aquellas compañías teatrales que venían recorriendo la República Mexicana. Ahí improvisaban sus espectáculos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Está inmerso el séptimo cantón en cultura, producto de este desarrollo. Por desgracia, vienen malos momentos para México y por ende a Tepic. Se viene la invasión norteamericana, nos rodean por aquí barcos en San Blas. Duran buena cantidad de años que no podemos localizar en qué está inmerso Tepic, qué pasa con la cultura en Tepic. Es hasta 1873, ya cuando la pacificación, como conocemos la pacificación del distrito militar, y que tenemos en la plaza principal, hay una columna dedicada a eso, que se erigió en 1874, después de
del triunfo de las fuerzas federales o el gobierno hacia el caudillo Manuel Lozada. Hay una paz, una tranquilidad que tal vez no se vivía desde 1854 hasta 1874, cuando Lozada estuvo haciendo una lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos, una lucha muy válida. Es en 1880 cuando Tepic tiene la dicha de contar con la presencia de Antonio Zaragoza, un gran poeta jalisciense que por esos años, en 1880, es invitado como redactor del periódico oficial del Distrito Militar. Él ya traía, vamos a decir, una cauda enorme de producción literaria desde su estado natal de Jalisco, que él ya había sido redactor, ya participaba en revistas literarias por aquí. Entonces, aquí viene a impulsar. Imagínense tener a un poeta que en 1887 era reconocido como uno de los mejores de la República Mexicana, junto con Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón y de Dios Pesa. Entonces, tener la presencia de Antonio Zaragoza en ese Tepic cultural, donde la gente tal vez en aquel tiempo la música, las canciones no eran lo principal, los ídolos no eran los cantantes, sino eran los sentimientos de los poetas. Entonces, tener a Antonio Zaragoza en esa época significó mucho para nuestra región. Es el que inculca es decir, ya está el Tepic prácticamente moldeado, llega Antonio Zaragoza y de ahí surgen otros poetas, Quirino Ordaz, Benjamín Retes y sin duda el gran poeta que es parte de la escuela de Antonio Zaragoza, Amado Nervo. Aquí estamos produciendo. Entonces, ese es el collage que se está dando en el que conocemos hoy como estado de Nayarit, que se va desarrollando ahí. Esa es parte de la cultura. Entonces, Amado Nervo, por desgracia, en 1894, y yo le llamo un fatídico viernes 13 de julio de 1894, fue el último día que vimos o se vio Amado Nervo en esta su tierra. De ahí se fue y nunca más lo volvimos o se volvió a ver en nuestra tierra. Pero sigue con nosotros en espíritu. Claro que sí. Siempre lo Por invitamos. eso este homenaje hacia él. Cuando veo, vamos a tener otra oportunidad para guardármelo. Sí. Ok, entonces nos guardamos comentarios. Es que hay que aprovechar el micrófono, señores. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Bernardo Macías, que es un reconocido periodista y escritor nayarita, que también ha abordado al personaje de Solón Argüello. Estamos yendo, digamos, del libro a entender el contexto en el que vivía Tepic en esa época, y ahora vamos a conocer al personaje que hacía esta revista literaria, Solón Argüello. Bernardo, por favor. Gracias, Lorena. Buenas tardes. Bueno, yo me encuentro a Solón Argüello pues en las efemérides, ¿no? Es mi primer encuentro con él. La apertura de la revista Tepic Literario en 1907. Entonces veo a Solón Argüello como director de la revista. Se me pasa de rápido porque hay otras efemérides, hay otras revistas, hay otros escritores más, un poquito que hemos escuchado más, y lo paso de largo. Sin embargo, me detengo, hago una pequeña biografía que por ahí salió publicada en un impreso, y luego de ahí lo reedité para una revista digital. No quiero entretener mucho, quiero referirme solamente porque recordemos que esa época el ideal del hombre era, uno de los ideales más importantes de un hombre era ser escritor, periodista y poeta, ¿no? Era muy usual, ¿verdad? Recuerden a las películas de Enrique Álvarez Félix, todo, ¿no? Los galanes. Soy escritor, periodista y poeta, ¿no? Entonces resulta que este señor, aparte de ser
un viajero constante, un trashumante, un rebelde, un revolucionario. Empezó a sorprender que participaba con los hermanos Elías en Bellavista, quizá con Roberto Gil Montes, un revolucionario maderista que también dio mucho que hablar. Pero yo sé que van a hablar de él más adelante. Me llamó la atención el poeta Solón Argüello. Ahí me detuve porque pensé también ver un poeta de letras pueblerinas, de poca monta, de que nomás rellenaba la revista, que era para rellenar la revista, y me encuentro con que no, con que es un heredero de los movimientos, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, como son el posromanticismo, el parnasianismo, los poetas parnasianos y los simbolistas. Y me encuentro, para no entretenerlos tanto, porque se va a hablar de él, de su historia, un poema que me sorprende bastante. Lo considero, a mi modo de ver, en mis estudios de teoría de creatividad literaria, pues un poema simbolista. Aquí tenía 27 años Solón Argüello, lo escribe en Tepic, en 1907 lo escribe y lo publica en el libro de 1909, en uno de los libros. El poema se llama Las Brujas, se los voy a leer, es corto, pero tiene un estilo que a mí me interesó, me impactó, porque para los estudiosos ver un poema con esta estructura literaria, la verdad te llama la atención, te detienes y lo sigues leyendo hasta que te lo quieres aprender de memoria. Todos los poetas venían influenciados. Verlaine se muere en 1896 y ya es traducido por Juan Ramón Jiménez, por otros poetas en español, lo traducen del francés, y parece ser que aquí hay mucha influencia de Verlaine. El poema se llama Las Brujas. Decidme, oh viejas brujas, doctoras de los sábados, ya la buena ventura o la mala. Buscaos en la noche de luna los más feos yerbajos, los que ocultan los más raros, murciélagos que fuman o espeluznantes sapos, a las negras difuntas de búhos malhadados y víboras que ondulan, todo bicho que dé asco, oh las brujas, doctoras de los sábados, y en marmitas que gruñan y en hordillas de barro, echad la grasa inmunda que os aportan los drasgos desde las sepulturas de muertos putrefactos, cuando aúllan las hienas en el campo, y que hiervan, que rujan tras los conjuros mágicos y las muecas que emulan los gestos demoníacos al culebrear columnas de fuego y humo fatuos, y que en la gruta dicen futuros casos, oh las brujas doctoras de los sábados, y haced que emerjan unos sombras, colmillos largos, y que surjan fieros diablos que en nocturnas asambleas de pálidos me digan la ventana que reservan los hados, oh las brujas doctoras de los sábados. Crac, crec, croc, gato negro maulla, crac, croc, crec, perro flébil aúlla, croc, croc, que en nocturnas asambleas de pálidos nos digan la ventura que reservan los hados, oh las brujas doctoras de los sábados, qué faz de la luna buscáis, croc, crec, crac, lo que a Citeres alumbra entre las rosas del amor. Aún habrá para mí una, crac, crec, croc, ¿cuántos años ha tu daño? Oh, soy viejo, toqué hoy 28º escaño,
uf, qué horror, humo, sube, croc, crack, crack, huye, sube. Y alzaron el vuelo las viejas, las doctas perversas, cual parva de furias famélicas, con gritos y burlas siniestras, haciendo mil muecas, sus híspidas largas melenas, incendiase negras, cual luengo penacho de luengas humaredas. Gracias. Se sentía viejo Solón a los 27. ¿Qué nos queda? Enrique Hernández Quintero, su padre fue un destacado historiador nayarita, profesor Enrique Hernández Abalza. Está uno de sus libros incluidos en la bibliografía de la investigación de Beatriz. Nos gustaría que nos contaras, Enrique, el acercamiento que tu padre tuvo con este personaje, Solón Argüello. Muy bien, muchas gracias. Cuando llega la doctora Beatriz, la primera expresión que me dice me halaga mucho, porque me dice: tu papá estaría feliz hoy. Y es cierto, porque varios de los personajes que más le gustaron a él eran los hermanos Argüello, no solamente Solón, sino Santiago. Y yo durante algún tiempo le ayudé, sucedía a mi mamá en la tarea de redactarle discursos o redactarle artículos. Yo después lo hice en la computadora, y era muy común la devoción, ver la devoción que le tenía a ambos personajes, en particular a Solón, porque la vida de Solón Argüello emociona a quien la conoce, emociona por el idealismo exacerbado, quijotesco, por los detalles de un hombre de los que ya no hay, un iluso, un soñador. Y voy a tratar de encontrar algunos pequeños detalles para confirmarles esta visión que tenemos quienes nos hemos acercado a la vida de Solón, con un personaje realmente singular, de los que ya lamentablemente casi no hay. Cuando aparece Tepic Literario, que para mí fue una sorpresa, yo le escribí a la doctora Beatriz y le comenté pues que me gustaría obtener este libro que ahora tengo ya, porque mi papá, le digo, estudió a Solón. Me sorprendió mucho porque me dijo: la obra de tu papá fue debidamente consultada. Al tiempo, la doctora amablemente me escribió y me dijo: nos vemos en Tepic, voy a presentar la obra ya, hoy estamos aquí. Y en este tiempo yo le dije a ella: voy a tratar de escarbar en los archivos de mi papá a ver si encuentro algún documento adicional a los que ya se conocen sobre la vida de Solón. Es un archivo que prácticamente ha estado desde hace casi 13 años intacto. Es grande, tiene muchos volúmenes, muchos papeles, muchos documentos. Encontré algo muy interesante, que es un parte militar del coronel Alejandro Barrón, que narra los aproximadamente 16 días que ellos, pocos días antes de la muerte de Solón Argüello, que fue asesinado a los 34 años de edad. Solón era un joven cuando llega a Tepic, llega de 27 años aquí. Y en ese parte militar del coronel Alejandro Barrón, narra cómo primero huye de Tepic, se van a la sierra, a Pozolco, lo siguen varios días. Hay una parte que incluso hasta da ternura, porque el coronel Barrón, reportándole a la superioridad, dice: el día 7 de agosto de 1913, dice: todo el día nos estuvieron disparando, no nos hicieron daño. Solón Argüello estuvo en la sierra intentando hacer la revolución en contra del usurpador Victoriano Huerta con 32 personas. El dato que recoge la doctora en su libro dice: en ese entonces el territorio de Tepic era de 149,000 habitantes. Bueno, de esos 149,000, 31 más Solón.
andaban allá. Cuando ellos hieren a Solón, Solón se alcanza a escapar, y cuando finalmente capturan a los demás, entre otras cosas les capturan 21 caballos solamente, y la artillería que tenían pues realmente era para una gesta quijotesca, ¿no? Es decir, no era posible que pudieran hacer algo con tan pocos hombres, con tan pocos caballos y con tan pocas armas. Aquí hay un rasgo muy interesante de ese soñador Solón, que él soñó hacer la revolución, no pudo, va y busca a un amigo de él, un general carrancista, que fue secretario particular de Carranza, y ya le hace una promesa, le promete matar a Victoriano Huerta. Cuando les quitan las armas, a Solón le dejan un cuchillo, pues con ese cuchillo quería matar al usurpador Victoriano. Y viene aquí otro rasgo de ese hombre de los que ya no hay. Intenta cumplir la promesa, es decir, viene al DF, evidentemente es capturado y es fusilado. Solón llegó aquí de 27 años, con su sueldo de maestro pagaba becas de los niños, de los autóctonos que estaban en su escuela, un rasgo de los que ya no hay. Y un dato muy interesante, gobernador, en 1912, siendo el candidato, él busca ser diputado por Tepic y promete donar su sueldo a las escuelas más pobres de la capital, algo que tú generosamente estás haciendo. Por cierto, hace nuestro Gracias, gobernador que dona su sueldo a niños. Y por último, yo recuerdo que cuando García Márquez escribe sobre Simón Bolívar, lo describe como un hombre pequeñito, menudito. Muchas de nosotros idealizamos a los personajes. Quienes hemos visto las fotografías de Solón Argüello, ya en sus 30 y tantos años de edad, era un hombre de estatura media, de complexión media y ya con cierto sobrepeso. Era un hombre medio gordito, pues, un joven gordito. Y dice uno, bueno, esta persona soñó la revolución, soñó derrocar a Huerta, dio becas, prometió donar su sueldo como diputado. Es prácticamente imposible no enamorarse de una figura así. Lo poco que encontré, doctora, es este parte militar que está hermoso, porque son las andanzas de un ejército contra un soñador, y hago entrega de él. Lo demás que encuentre, prometo seguirlo entregando. Muchas gracias, Enrique. Otro enamorado de Solón. Vamos a terminar enamorados, además de nuestro amado, de Solón Argüello también. Y bueno, finalmente quisiera pedirle a la doctora Lourdes Pacheco, antes de cederle la palabra a nuestra invitada especial, que nos contextualizara la época de Amado Nervo. Es un contemporáneo, escribía en Tepic Literario. Entonces, ¿qué pasaba en la vida de Amado Nervo, nuestro poeta laureado en esa época que Solón vivía en Tepic? Gracias. En primer lugar, como sé que quieren escuchar a Beatriz y no a nosotros los de Tepic, voy a hablar poco. En primer lugar, quisiera agradecerle a Beatriz que nos haya devuelto estas revistas, porque al devolvernos esta revista nos devuelve una parte de la memoria de los, no sé si decir nayaritas o tepiqueños. Recordemos que somos parte o fuimos parte del estado de Jalisco, y que como nuestro estado empieza en 1917, parece que hay borrón y cuenta nueva y que atrás no tenemos nada. Entonces, Beatriz Gutiérrez con esta devolución nos devuelve esa parte de la memoria. Pero no solamente eso, nos devuelve también hoy el entusiasmo por recuperar los archivos de papeles y los archivos de la memoria que nos merecemos en Nayarit, porque no tenemos ni escuela de historia ni escuela de geografía que podrían documentar los procesos locales. Pareciera como si en Nayarit no pasara nada,
lo que ocurre es que no se documenta lo que pasa y por eso carecemos de estas memorias y a retazos los estamos trayendo. Quisiera decir que la revista Tepic Literario no solamente es una revista de literatura, sino es una revista que abre horizontes para la comprensión de otra época. No por nada, miren, vamos a ver, el primer párrafo del primer número de enero de 1917 dice: todos los pueblos que quieren merecer el nombre de cultos se afanan cada día más en fundar no solo nuevas escuelas generadoras de luz, sino también publicaciones transmisoras de la misma y heraldos de las conquistas debido al progreso y la civilización. Solón Argüello hace de la lectura una pedagogía para la democracia y para la paz. Y todo lo que tiene la revista es prácticamente este llamado para que a través de la lectura los pueblos se vuelvan no solamente cultos, sino para que con eso construyan la convivencia pacífica, el desarrollo económico y el avance industrial. La revista además nos muestra lo que va pasando. Miren ustedes, al mismo tiempo que se anuncian las fábricas de Francia como un gran almacén de ropa, de los Chaurán y demás, también están los poemas de Rubén Darío, está la tienda El Palacio de Cristal de los Menchaca, junto con un comentario al Quijote de la Mancha, están el anuncio de la cantina La Colorada, que en la mañana hablábamos de ella, que anuncia un mezcal puro en la calle de Iturbide y Zacatecas. Vamos ahí terminando aquí. Pero esa cantina La Colorada, y en la mañana conversábamos, decíamos que ya no hay calle Iturbide en el centro de Tepic, porque es la actual calle Zapata. Si alguna vez nos preguntamos por qué hay una calle Zapata entre Morelos e Hidalgo, la explicación es porque le quitaron el nombre de Iturbide y le pusieron Zapata. Entonces, la cantina La Colorada estaría en lo que hoy conocemos como Zapata y Zacatecas. Así que atrás de Fábricas de Francia, las actuales Fábricas de Francia. Entonces, la revista nos va mostrando propiamente todo este Tepic y toda la convivencia que ocurría en Tepic, va dando cuenta de los libros, de las obras que hay y nos da una noticia de diversos autores. Por ejemplo, y esto es solo una hipótesis, publica un tal Andrés Molina, que Beatriz propone que sea una persona local. No tengo nada contra eso, pero cuando Luis Castillo Ledón en 1930 se convierte en gobernador de la entidad, hay un decreto en el periódico oficial de Nayarit donde a él se le nombra presidente del Poder Judicial. No sé si se pudiera rastrear que fuese ese Andrés Molina el que escribe en esta revista de Tepic. Tampoco sé si realmente tomó posesión en el Poder Judicial, pero hay un decreto que lo nombra. Recordemos que Luis Castillo Ledón también nombró a Agustín Yáñez como primer rector del Instituto de Letras, que fue fundado en 1930 y que dio lugar a la actual Universidad Autónoma de Nayarit. Es decir, un intelectual se rodea de intelectuales, por eso es la importancia de estas revistas. Se anuncian botones, hay algunos anuncios de mujeres, por cierto, solamente escriben dos mujeres que vienen yo encontré a Antonia Dávila y demás, ¿cómo? Son varias, si quieren hablamos, pero… Ok, ahorita hablamos de los anuncios, que son una maravilla. Tan solo para leer los anuncios se entretiene uno, precios sin competencia, casas de hospedaje, pero al mismo tiempo ven artículos de marcha del progreso. ¿Por qué digo esto? Porque la literatura no es solo literatura, no es solamente hablar de las flores y las estrellas como si no ocurriera nada en la tierra. A mí me enorgullece mucho que Solón Argüello haya visto estos atardeceres en el Cerro de San Juan y haya podido tener, digamos, el mecenazgo de las mercerías, de las boticas de Nuestra Señora de Guadalupe, que tenía variado surtido de drogas, hoy ya no se dice así, ya es otra cosa, y al mismo tiempo nos va diciendo todo lo que se vende,
y las novedades que pueden estar. A partir de la revista de julio empieza a tener fotografías y la primer fotografía es una fotografía de las señoritas del Club Rosa. Son 7 bellas damas que están lindamente fotografiadas por el estudio de Francisco Herrera. Ahí está otro archivo que tenemos que rescatar, la foto de las señoritas del Club Rosa, otro archivo que tenemos que rescatar, la fotografía de los Herrera, y así posteriormente lo va haciendo. Para terminar esta ronda, yo diría que Solón Argüello es un poeta, pero su poema final lo escribió en la democracia maderista. Es un nicaragüense, pero perdió la vida por la patria de todos, por la patria de la democracia aquí en México. Él, como dije, convirtió la lectura en una pedagogía para la democracia. Y me parece que esa propuesta de Solón Argüello, hoy podemos, entre todos y todas, hacerlo realidad. Así que muchas gracias, Beatriz, por regalarnos esta parte de nuestra historia. Muchas gracias a todos los asistentes, a las autoridades, a los amigos, aún a los curiosos que se han dado cita aquí. Me hicieron recordar que Manuel Caballero, que era un poeta veterano para 1907, sacó una revista que se llamó la Revista Azul en la Ciudad de México. Y la quizá única manifestación pública, abierta y autorizada por el gobierno fue la de aquellos jóvenes escritores que demandaban poner fin a las escuelas que mencionaba el maestro anteriormente, que para estos nuevos escritores, entre ellos Alfonso Reyes, significaban la poesía vieja. Esa manifestación fue incluso apoyada por el gobierno de Porfirio Díaz contra los escritores viejos. Entre ellos estaba Manuel Caballero. No olviden ese nombre, porque es una historia breve, pero después tantos nombres nos dispersan. Manuel Caballero supo de esta revista que hoy presentamos aquí como libro y le dedicó unas líneas, y así, ahora que los veo a todos, me hizo recordar cuánto fervor literario hay en Tepic, que hay una revista como esta que surge, y le dedica unos renglones a elogiar a Solón Argüello, que a todo esto, ¿quién es? Pues el editor de la revista, ¿verdad? Y el que busca el financiamiento, el que busca a los autores, escribe las cartas por todo el mundo para conseguir las colaboraciones de hermosas plumas que hoy son muy famosas, algunas no lo lograron. Ese es el Solón Argüello al que le escribe Manuel Caballero. Y hoy veo esto aquí y me da mucho gusto, sea porque vienen por tan grandes personalidades que están aquí, o sea por curiosidad. A mí me gusta esto. Tepic ha demostrado históricamente ser una ciudad letrada. Prueba de ello es que esta revista existía, como lo fue quizá Lagos de Moreno, y había una red de ciudades con las que se nutrían todas estas revistas mutuamente. San Luis Potosí, Monterrey, haciendo ese esfuerzo permanente, persistente, de lograr quitarle al centro político, al centro cultural, el dominio del territorio nacional. Ustedes lo saben, aquella artista saben lo que padece el pueblo, la villa, la pequeña ciudad frente al centro, inclusive frente a Nayarit, en Nayarit mismo, quiero decir. Los que viven en poblaciones que no son Tepic se quejan de que los de Tepic se favorecen con el resto de las partidas presupuestales, por ejemplo. Pero a la vez los de Nayarit se quejan de los de México, y así, y no quitamos ese mal vicio. O Guadalajara. Y por eso siempre que he presentado un libro, procuro ir a esos lugares, porque me parece que si yo lo digo y no lo hago, yo soy contradictoria. Y he pugnado mucho a través de mis pequeños esfuerzos porque todas las ciudades, por pequeñas que sean, tengan estos eventos. Los lugares que nos congregan para hablar de otros temas que también nos alimentan el alma son fundamentales para ser llenados. Las plazas públicas antes eran eso, lugares de erudición, de conocimiento, de transmisión. El papel de un impreso en el siglo XIX, en el principios del siglo XX, era de alguna forma ocioso. ¿Por qué? Porque el valor lo tenía fundamentalmente la cultura oral.
imprimirlo era un éxito, pero realmente el propósito de un trabajo impreso, como esta revista de 1907, era para ser leído en público, porque no todo mundo podía comprar la revista, porque tampoco había dinero, ni había capacidad para leer. En 1907, seguramente Tepic era una ciudad con un 90% de analfabetismo, pero eso no quería decir que un analfabetismo lingüístico significara falta de comprensión de la lengua, del pensamiento, del arte, de la cultura. Muchos incluso que son 100% alfabetas a veces dan muestras de ser analfabetas culturales. Entonces, el propósito de una revista entonces era que ese trabajo literario se traslade oralmente a todas partes. Ese es el genio de Solón Argüello, que además dirigía una escuela, además daba clases vespertinas de taquigrafía y mecanografía. Era un hombre de verdad que vivía la cultura del esfuerzo, que venía de abajo y que sabía la importancia de la educación. Entonces, por las tardes quizá atendía el asunto de la revista y no puedo menos que imaginármelo tecleando y tecleando, mandando cartas y acreditándose ante las grandes personalidades que escribieron en su revista. Hay muchos trabajos aquí inéditos, ya en otra investigación alguien con más acuciosidad puede revisar, pero lo que yo puedo decirles ahora por anticipado es que en aquel tiempo Solón regaló a esta bella ciudad mucha arte, de la mejor que circulaba en aquellos tiempos, sobre todo el arte escrito, que era muy importante, la palabra, bueno, hoy también lo es, pero el poema central, siempre figurando. Solón Argüello, coincido con lo que se ha dicho aquí, cumple cabalmente con el prototipo del hombre de letras de su tiempo y todavía va más allá. Se ajusta a una causa, la del país que lo acoge, México, y lucha hasta sus últimas consecuencias porque triunfe una revolución democrática iniciada por Francisco I. Madero en 1910. Yo como mexicana me siento en deuda con un extranjero como Solón y otros, muchos que estuvieron en México al lado de un gran demócrata y que le dieron a este país su vida. No es el único caso, pero quizás sí el más peliculesco. Yo creo que aquí hay material suficiente para que un cineasta haga una muy buena biografía que tendría a todos así espeluznados de ver todo lo que fue Solón capaz de hacer, incluso hacer en todos sentidos. Tuvo muchas mujeres, muchos matrimonios, se casó 3 veces al mismo tiempo, casi, era enamoradizo. En fin, es un personaje sin duda cautivador, que logró eso, hacer estos contactos nacionales e internacionales para que esta revista, ignoradísima en todos los anales literarios que yo he podido consultar, ignorada por el crítico también, por el historiador, por el conocedor. Y ahí está la historia de ustedes, de los nayaritas. Aquí hay desde fotografías, como se ha dicho, anuncios, qué se vendía, qué compraban los de Tepic en aquel tiempo, dónde estaban las calles, son las mismas de ahora, qué palabras usaban entonces, cuáles eran los temas de los escritores, cuáles eran las noticias, porque también hay a veces resúmenes de noticias, qué pasaba en el mundo, por ejemplo, con el canal de Panamá, al que Solón Argüello le dio mucho seguimiento. Aquí pueden verlo todo lo que corresponde a esta ciudad en un breve pedacito de su vida. Y no sé si podemos extendernos más. ¿Tienen paciencia para seguir oyendo? ¿Sí? Están como Manuel Caballero, ávidos de saber. ¿Cómo conociste a Solón Argüello? ¿Cómo diste con él? Lo di con él por el movimiento maderista, precisamente. Solón Argüello fue secretario particular del presidente Madero. Y a mí me llamó la atención descubrirlo en el libro de Alfonso Taracena, que hizo una antología muy importante, hemerográfica y documental de la Revolución, muchos tomos, que es una buena guía. Y ahí me encontré unos párrafos y yo le seguí la pista. Inclusive fui a León, Nicaragua, de donde es originario, y tuve la fortuna, la dicha de presentar el primer libro que saqué de Solón Argüello allá, en Managua, presentado por Sergio Ramírez, Premio Cervantes. Fue un gusto, un gran honor para mí, devolver a Solón a su tierra y tratar de dar a conocer su literatura.
pero como dijeron por aquí, y estoy de acuerdo, es un hombre perfecto para su época. Decía, escritor, poeta y periodista. Rubén Darío acuñó una frase que se hizo muy famosa en aquel tiempo, que cualquiera que se apreciase de ser un hombre de letras debía cumplir las 3P. No era E, era P, 3P, pero aquí también se agrega porque es un sinónimo. Periodista, poeta y político. Y Solón Argüello calza perfecto, porque no es nada más ser un reportero neutro que busca una información, un reporter se llamaban, no, es también ser un hombre de letras, escribir buenos artículos y por supuesto comprometerse con una causa. Entonces a Solón Argüello se le va a ver detrás de muchos periódicos importantes del movimiento maderista, desde El Antireeleccionista, con muchos alias, como lo hicieron muchos, en periódicos de Guadalajara, y desde luego después del triunfo maderista en el gran periódico que fue Nueva Era. Inclusive fundó con un amigo de Costa Rica otro periódico que se llamó La Época. Y entre las muchas cosas simpáticas que hizo Solón, que se ve que era travieso y tremendo, es haber hecho poemas de burla a sus oponentes políticos, con seudónimo. Y según la noticia iba siendo un poema noticioso, rimado, eso era genial, poderlos hacer rápido y publicarlos en la edición del día siguiente. El periódico no pudo sobrevivir, seguramente por motivos económicos, pero siempre él estaba detrás de las posibilidades todas que se pudieran agotar para sostener al régimen de Madero. Hasta que, como han contado por aquí, él muere Madero, se va a La Habana, recibe a la familia de Madero, con la cual se traslada a Nueva York, y desde Nueva York se traslada a la frontera con México, donde Carranza lo recibe y le da el nombramiento de capitán. Y él es el que inicia la insurrección contra Huerta en el estado actual de Nayarit, en lo que se ha contado aquí como el parte militar. Ahí es herido en el estómago y llega prácticamente a México a morir. Es decir, él es el autor de su propia novela. Ese es su poema más heroico, el que no se escribe, el que se vive, Esa es la intensidad de Solón Argüello, y con ese amor y pasión logró hacer esta revista que hoy tengo la fortuna de venir a traer aquí. Pero no vengo sola, porque este trabajo es un trabajo, como dijo también por acá a este lado, un trabajo que hemos hecho muchas personas. Sacar una edición facsimilar como esta implicó mucho trabajo editorial, no solo el mío como presentadora con un estudio preliminar, sino también el trabajo que hicieron los editores y desde luego los patrocinadores, porque un libro de fotos es más caro, hay que hacer un trabajo extra. Entonces, mi agradecimiento por supuesto a los editores de esta revista, porque hicieron un magnífico trabajo. Yo pienso que la presentación nos hace autores a todos. Pati, tú, Marcos, una servidora, somos autores de esta gran obra literaria, porque eso contiene literatura, pero además es un testimonio histórico que devolvemos a Nayarit con mucho cariño. Estoy segura, porque a mí por esto no me pagan, a mí me pagan mi sueldo como empleada universitaria, pero no me pagan por publicar libros, solo me regalan 100 y yo ya regalé 100, entonces no nos saco lucro aquí, Marcos tampoco, ni Pati. Hicimos este trabajo con mucho cariño, esperando que nuevas generaciones de historiadores, de literatos, de estudiosos de la historia de su estado retomen nuevos hilos y completen lo que nosotros no podemos agotar, porque no somos expertos de todo. Nos gustaría mucho ver en el futuro que haya más curiosidad, ojalá la universidad abra su carrera de historia, ojalá haya más literatos, más geógrafos. No todo es política, no todo es mercadotecnia, administración de empresas. Una sociedad, ya lo vieron, es policromática, todas las disciplinas están contando la historia de los pueblos, de los estados, de la nación. Y no sé, ¿tienen planeado preguntar, comentar algo más? ¿Cuál era el vínculo entre Solón y Amado Nervo? Ellos se conocieron a través de la revista Moderna de México, que si les suena por allí, era una revista muy importante, la principal publicación literaria de México, que era de Amado Nervo y Jesús Valenzuela.
Sin embargo, el problemita que tenía esa revista es que llegaban solo los grandotes y no había cabida para los autores jóvenes o que tenían o estaban construyendo un prestigio. Allí, por ejemplo, publicaron los más afamados escritores de la época, muchos de los cuales quizá les suenen, otros no, porque fueron olvidados, pero entrar a esa revista era muy complicado, porque actuaban de alguna forma como un grupo pequeño y compacto. Ese era otro problema que había en aquel tiempo, como que la aristocracia literaria. Y Amado Nervo pertenecía al grupo de la aristocracia literaria. Por eso también crecer en tiempos de Amado Nervo era muy difícil, porque él era enorme, era un gran escritor, pero celoso de que otros lograran avanzar. Es el caso de otro Nayarita que hay que revisar, era un gran escritor como fue Luis Castillo Ledón, y ya se mencionó Antonio Zaragoza, que Antonio tenía libros publicados desde el 19, cuando aquí no había un libro, aquí ya Antonio Zaragoza había publicado libros, y además dirigió, y hoy lo recordábamos con el gobernador, un periódico fantástico, verdaderamente apetecible, que fue Lucifer, lo que no fue sonará o algo así, no recuerdo ahora bien el eslogan. Ahí venían desde quién se casó con quién, era una mezcla de periódico de sociales con El Santoral, con noticias, y Antonio Zaragoza era muy amigo de Solón. Y ahí encuentran también poemas, crónicas, 4 paginitas pequeñas de mucha información valiosa. Ese periódico vivió como 30 y tantos años hasta que murió Zaragoza. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? Bien, pues este año espero que me dé tiempo de continuar esta colección, porque este es un libro, tercer volumen de una colección que se llama Maderistas, porque precisamente estoy abordando autores relacionados con Madero, y espero poder publicar la obra, unos cuentos de un escritor originario de Guadalajara, también de los muchos olvidados, llamado Marcelino Dávalos. Por ahí quizá tenga una callecita, también Marcelino Dávalos. Sobre todo fue conocido por ser autor de obras teatrales, pero lo importante para mí es la vinculación de su compromiso político con la extraordinaria escritura, que son cosas que no necesariamente están implicadas. Se puede ser un gran escritor y ser un cobarde políticamente, o viceversa, ser un político con arrojo y ser un mediocre en las letras. Aquí Marcelino Dávalos, como Solón Argüello, dan muestras fehacientes de haber cumplido ambas cosas. Entonces es un resarcimiento de sus memorias olvidadas, menospreciadas por nuevas generaciones, y espero tener la dicha de que Ediciones del Lirio y Marcos y Patti me vuelvan a ayudar, y ojalá otras instituciones de educación superior, porque al final, como les dije, nosotros no ganamos dinero, esto no es por dinero. Todos los libros que compraron hoy no van a mi bolsillo, es para la universidad, es una donación en especie forzada que hacemos con mucho gusto quienes nos dedicamos a esto. No estaría mal que pagaran, pero es parte de nuestro trabajo. ¿Tus derechos de autor? ¿No nos oponemos a que nos paguen por los libros que publicamos? Es que dice que si proponemos un memorial a Solón Argüello, y bueno, yo feliz, pero no solo a Solón, a todos los hombres de esta tierra que hicieron esa transformación y que lograron mucho. El hecho nada más de que sea Estado fue un gran logro de la Revolución Constituyente. Quintana Roo tardó hasta los años 70 de pasar de territorio a Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí había mucho pensamiento, que hubo aquí, como Luis Castillo Ledón, quienes defendieron los derechos políticos de los nayaritas para hacerlos Estado. Entonces a lo mejor puede ser un memorial o a ella, por ejemplo. Bueno, yo mencionaba porque no hay una tumba a Solón Argüello. Lo mataron en condiciones en el tren, si no me equivoco, en 1 kilómetro del tren. La famosa ley fuga, lo sacaron para trasladarlo a otro lugar, y se supone que lo mataron en las vías del tren yendo a Querétaro. Entonces no hay restos de Solón Argüello, no hay una tumba de Solón Argüello. Lo que hace la doctora Beatriz es devolverlo a Tepic, así como lo devolvió a León, Nicaragua, y por eso, bueno, no sería nada equivocado levantar un memorial a Solón Argüello, o con la generosidad de la doctora a todos aquellos que lucharon en Nayarit, que contribuyeron
para que tuviéramos una democracia. Y en ese sentido también tenemos a Everardo Peña Navarro, que él fue un intelectual local que se fue también a la democracia maderista. El maestro Everardo Peña Navarro fundó el Museo Regional de Tepic, fundó diversas cuestiones, y también tenemos una deuda con todos esos personajes que trabajaron para que hoy seamos lo que somos y podamos vislumbrar una mayor vida en sociedad, en paz, en armonía y con justicia para todos. Gracias. En Dos revolucionarios a la sombra de Madero, que es otro libro en donde también hablas de… Esas fueron las biografías de estos primeros maderistas con los que me encontré. Y ahora me hiciste acordar de Julián Medina. Julián Medina era el jefe de ese grupo de 24 soldados que se va al sur del estado de Nayarit. Y después Julián Medina fue gobernador de aquí, no sé si lo recuerden. No tiene una calle también, hay que dignificar a Julián Medina, porque no era poeta, no era un hombre del campo, pero con mucho arrojo, como los hermanos Elías Salazar, los que estuvieron haciendo mucho trabajo aquí político y que sin duda tuvieron influencia en la huelga de Bellavista, por el pensamiento magonista que estudiaban, en esos clubes clandestinos, el pensamiento magonista, no lo olviden. Es en buena parte el que detona la revolución de Madero y las subsecuentes, el pensamiento intelectual de los Flores Magón. Aprovechando que te tenemos aquí, cuéntanos del proyecto de lectura que impulsan y que se presentó hace unos días en Mocorito. Nosotros buscamos con el festival hacer un proyecto permanente de promoción de la lectura en el estado y nos interesa mucho la iniciativa que han tenido el presidente Paco Ignacio Taibo II y tú en ese sentido. Bueno, que les explique Paco Ignacio, que seguro está por aquí, porque él es el funcionario. A ver, ¿sí está Paco, verdad? Seguro está Paco por aquí. Ha de haber ido a fumar. Él les puede explicar muy bien, les puede explicar muy bien. Mi participación en ese programa es con mucho cariño, en donde quiera que lo hagan, las veces que yo pueda, haciendo lecturas públicas y conquistando estas plazas, sobre todo en aquellos lugares en donde hay más violencia. Yo he sostenido en más de una ocasión que el que tiene un libro en la mano, aunque esté aburrido, por lo menos no está pegándole a alguien, porque los libros nos aquietan la mente, por lo menos nos tienen así, miren, y no pegando nada, nos tienen así. A ver qué dice aquí: moral práctica, curso inferior, la familia, el maestro Leo recita. Y ya mientras estoy diciendo eso, ya no insulté a nadie, ya no le pegué a nadie, no pateé a nadie. Leer pública o privadamente es un acto de paz, y eso hay que hacerlo con más frecuencia, porque este país ha sido muy violentado, se volvió muy violento también, las dos cosas. Entonces leer nos puede ayudar, digamos, no quiero decir terapia, porque leer no es terapia, leer es una parte esencial de la formación de un ser humano, pero si quieren decirlo así, díganlo también hasta como terapia. Cuando me dicen, oye, ¿y qué haces en tus ratos libres? ¿Lees? Y me quedo, pues es mi trabajo, ese es mi trabajo es leer. Y se me quedan viendo más raro, qué rara es esta mujer, qué rara. Pues sí, pues es mi trabajo, pero a mí me gusta. Y a mí no me tienen que hacer una campaña de lectura, pero creo que este país necesita leer más. Y si me dicen, es que sí se lee mucho, bueno, sí, pero ¿qué estamos leyendo? Eso sería también importante. Pregunta 2. Pero creo que con Paco y otros funcionarios pueden resolver más. Nos van a ver con alguna frecuencia en plazas públicas leyendo, y ojalá sea autores locales, para que la gente los conozca o los vuelva o los reconozca. En el caso de los que hemos mencionado aquí, ojalá se lean mucho más. Muchas gracias. Pues, si no quiere nadie agregar nada. Me quedo y voy a decir una frase o un elogio que hizo José López Portillo y Rojas a la muerte de Antonio Zaragoza de Tepic, que me parece maravillosa, dice. ¿Sí? No, ya para despedirme, no quería desaprovechar esta población, y que nos debe llenar de orgullo. Otra población menos culta, más egoísta y menos noble que la de Tepic no hubiera concedido a Zaragoza toda la estimación y todo el aplauso a que era acreedor. ¿Cómo no sentirse orgulloso con estas palabras de ser tepiqueño?
Gracias. Solón Argüello le escribió un poema a Tepic que lamentablemente pensé que estaba en la revista y no está, pero otro día que me inviten se los voy a leer. Sin embargo, en el tomo 1, número 1 de enero de 1907, hay una pequeña descripción de esta ciudad. Entonces yo les pido, para despedirnos, que se dejen llevar por las palabras y que se imaginen este Tepic. Tepic, lleno de atractivos por sus hermosas huertas y pintorescos alrededores, por la exuberancia de su suelo, por la cultura y caballerosidad de sus honorables vecinos, por la modestia y amabilidad ingénitas unidas a la gracia y belleza de sus hijas, teniendo sus calles alumbradas en las noches por la brillante luz que la ciencia ha puesto en manos de los hombres, poseyendo algunos planteles de educación que, aunque pobres en elementos, tienden a mejorar cada día para difundir con mayor éxito la enseñanza moderna en la niñez, poseedora de una penitenciaría en donde los reclusos se regeneran por medio del trabajo, de casas bancarias, en una palabra, de todo aquello que simboliza el progreso de una capital, incluyendo un bonito teatro que, como el ave fénix, y debido al afanoso empeño de un buen gobernante, en breve se verá renacer de sus cenizas. Tepic, decimos, carecía sin embargo de un periódico literario, lazo común entre las inteligencias, libro pequeño en donde el niño, el joven y el anciano, el pobre y el dotado de bienes de fortuna, el sabio y el ignorante, puedan apagar en parte esa sed insaciable de información veraz, útil y amena que caracteriza en nuestra época a los pueblos que con paso firme comienzan a marchar por la senda de una verdadera y sólida civilización. En fin, por ahí va. Muchas gracias, Tepic. Muy feliz. Nos vemos la siguiente.